Bueno, en primer lugar, gracias a todos por venir y gracias especialmente a toda la organización que me consta que se ha pegado un curro abrumador para que podamos tener, por ahí confirman además, para que podamos tener una sesión más de Retro Madrid. Vamos a empezar con una rápida encuesta. ¿Quiénes de los que estáis aquí conocéis Mad Mix Game? Vale, veo que la mayoría. Vale, segunda pregunta es, ¿quiénes de los que estáis aquí tenéis conocimientos de programación? Vale, veo que también la mayoría. No os preocupéis los que no lo tenéis, porque bueno, la idea de esta charla es precisamente eso, que podamos ver un poquillo cuál es una sentadilla del MSX y cómo funciona. Y tercera y última pregunta, ¿quiénes de los que estáis aquí conocéis en MSX? Un poquillo menos, precisamente lo que vamos a contaros un poco cómo funciona la plataforma. Bueno, permitidme que tenga un momento un poquito ególatra. Voy a hablaros un poquito sobre mí, sobre por qué estoy aquí y qué es lo que me ha llevado a acabar dando una charla en un sitio como Retro Madrid. Mi nombre es Álvaro Polo, estas son las redes sociales que manejo, podéis encontrarme en Twitter y en GitHub fundamentalmente. No tengo Facebook porque atesoro muy bien el tiempo e intento hacer que las cosas que no aportan mucho no estén en mi vida. Yo de pequeño tenía un MSX. Tenía un Spectravideo 728 como este, ¿vale? Los que vengáis mucho de MSX, bueno, este es un equipo bastante clásico. Básicamente lo que hacía con el MSX es jugar, que es lo que solíamos hacer casi todos. Todos estos son los juegos que yo recuerdo haber jugado en MSX, ¿vale? Soy un usuario un poco peculiar de MSX porque, como podréis ver, aquí no hay ningún juego de Konami. La gente de MSX sí que le molaba mucho los juegos japoneses, que explotaban toda la capacidad del equipo, pero por distintas circunstancias yo era más de juegos de R y de producción europea y española. Una de las cosas que hacían que provocaron que yo me diera este tipo de juegos es que yo nací en el 82, yo era un monigote cuando todas estas cosas empezaron a estar de moda, y obviamente pues no lo vas a decir a tus padres con 5 o 6 años que se gasten 7.000 o 8.000 pesetas en un cartucho para que tú puedas jugar al ordenador. No era algo muy viable, al menos en mi caso, en mi casa no era muy factible. Y otra razón es que mi madre trabajaba en CBS, que no sé si os sonará, pero CBS era un fabricante de soportes, de discos, de cintas, de cassettes, y era la que fabricaba para R. Entonces, mi madre, cuando había una campaña de estas tal, se metía en la bata cintas una tras otra, y en casa teníamos un montón de ellas. Bueno, entre todos esos juegos está, por supuesto, el protagonista de hoy, Mad Mix Game, un juego que sacó Topo, básicamente un comecocos, pues un poquito más bonito. Vamos a ver un poquillo la evolución de los ordenadores que yo he ido tocando, para ver un poco la motivación que al final me acaba llevando a echar una mirada al mundo de la retrocomputación. Como hemos visto, este es el primer equipo que yo tuve, un Spectravideo 728, tenía una CPU Z80 que tenía una capacidad de 0,58 MIPS. Los MIPS son millones de instrucciones por segundo, ¿vale? Es una medida más o menos objetiva de lo potente que es una CPU. Una memoria RAM de 64K, un disco, si tenías disquetera, este equipo no lo tenía, pero podías conectar un cartucho con una unidad de 3,5 para poder tener 720K de disco. Luego en casa pues fuimos evolucionando, abandonamos el mundo del MSX, tuvimos un PCAT 286 que ya tenía bastante más CPU, memoria y disco. Aquí he puesto los multiplicadores de cuál es la capacidad que aumentaba en función respecto al MSX. Perdón. Era el doble de potente de la CPU, 16 veces más RAM, 57 veces más disco. La cosa fue pasando, 486 en el año 94. Aquí ya teníamos multiplicadores bastante más grandes, 15 veces, 64 veces. La cosa empezaba a ponerse seria. El Pentium 3 ya es locurón, es una máquina 3.000 y pico veces más potente. La cosa iba evolucionando. Y bueno, he tenido varios más, pero por no alargarme mucho, el que tenemos hoy aquí, haciendo esta presentación, es un MacBook Pro, que tiene una cantidad de MIPS que ya se debería medir en gigs, ¿vale? Y los multiplicadores son de entre 300 y pico mil veces más potente, ¿vale? Esto significa que en esos 30 años más o menos de evolución, los equipos se hicieron muchísimo más potentes, pero también muchísimo más complejos. El hardware era muy complejo. Mucho más complejo. Los que cacharéis un poco con hardware de los años 80 lo sabéis. Ahí puedes meter mano, puedes hacer tus mods y demás, pero con un equipo moderno es prácticamente imposible. Vale, ¿qué pasa con el software? El software también se ha incrementado en potencia, obviamente, pero también muchísimo en complejidad. No os lo he comentado, pero yo soy desarrollador de software. Me dedico profesionalmente a eso, estudié ingeniería informática
Y una de las cosas que descubres es que la mayor parte del tiempo ni siquiera estás programando. Lo que estás haciendo es pegar martillazos a un sistema tratando de averiguar por qué no están funcionando las cosas. Yo veo caras por ahí que la gente dice, sí, efectivamente, programar a día de hoy es eso. ¿Qué ocurre? Pues que uno tiene la nostalgia de esos equipos de los años 80 y además se empieza a desarrollar una inquietud por decir, oye, ¿cómo funcionaban esos cacharros? Porque realmente toda esta nube de cosas relacionadas con el software y de complejidad, pues se puede resumir de una manera bastante drástica. Oye, pues tengo una CPU, tengo un intérprete de BASIC y una BIOS, y ya está, anchas Castilla, ¿vale? Entonces, básicamente empecé poco a poco a interesarme y a aprender cómo funcionaban estos sistemas retro. Y además lo hice hace muy poquito. Realmente no tengo tanta idea de MSX, pero poco a poco voy tirando del hilo y como programador tengo mis fundamentos para poder ir viendo cómo funcionan las cosas, ¿vale? Y esa es la motivación que me hace dar charlas en este tipo de eventos. Vale, ¿y por qué esta charla concretamente? Mad Mix Game. Bueno, hace cosa de un par de años, por mi cumpleaños, mi novia, que es un cielo, me regaló este equipo. Es un MSX2, un Hitbit C1 XD. Este equipo tiene una disquetera. Una cosa que yo también consideraba que era bastante peculiar en mí, como usuario de MSX, que luego he visto que no lo es tanto, es que a mí me gusta el cacharreo de tocar las cosas. Hay mucha gente, por no complicarse la vida, lo que hace es ponerse un cartucho con un dispositivo de tarjeta SD, cargar el juego directamente desde ahí. A mí no me gusta el rollo este de tocar tarjetas SD, me gusta más el rollo de los disquetes y las cosas así más clásicas. Entonces, fui a msxarchive.nl, que es un site en el que hay un montón de material de archivo de MSX, y busqué en Mad Mix Game, porque era uno de los juegos que ya había jugado así. Y digo, voy a echar una partidita. E intenté ejecutarlo. Y me llevé una mala experiencia. Os voy a enseñar un poquillo qué es lo que ocurre. Básicamente tengo en este equipo instalado OpenMSX, que es un emulador de MSX, de los más técnicos que hay, y tengo un comando, un alias, para poder arrancar el emulador con el perfil de hardware que tiene exactamente ese equipo, ¿vale? El Hitbit F1 XD. Vamos a decirle que el disco A lo que ponga es el contenido de esta carpeta, que es donde está el Mad Mix Game. No sé si se verá muy bien. No puedo escalarlo mucho mejor, ¿eh? Vale, aquí ha arrancado nuestro MSX2. Vamos a intentar cargar el juego. Load comillas, madmix.bas, comillas, coma R. ¿Vale? El cargador de BASIC y le decimos que lo ejecute inmediatamente. Le damos y ¡pum! Se ha reiniciado el equipo. Tengo aquí la chuletilla. Algún comando de BASIC se me olvida. Vale, parece que no funciona. Algo raro pasa, se reinicia, esto no está funcionando. Seguro que hay gente de MSX que ya está diciendo, yo sé por qué falla, ¿vale? Callaos. No lo desveréis, porque básicamente toda esta historia es un periplo e intentar averiguar por qué están fallando las cosas hasta llegar al punto de desensamblar el propio código del juego para intentar ver qué es lo que está haciendo por dentro, ¿vale? Y en ese periplo es como al final acaba dando con la clave, que realmente es muy tonta, el programa es muy tonto, pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco y aprendiendo cosas del MSX a medida que intentamos buscar la solución. Bueno, una cosa fundamental es, pues vamos a ver el cargador de BASIC, a ver qué es lo que hay ahí y qué es lo que puede estar fallando. Vamos a pasar al modo screen 0, que es un poquillo más grande. Cargamos el cargador. Pero no ponemos el coma R, ¿vale? Para que no lo ejecute. Solamente lo cargamos. Y ahora listamos el contenido. Vale. Vemos que de la línea 10 a la 30 hay instrucciones de esta REM, son comentarios, eso ni siquiera lo voy a ejecutar. Luego hay una instrucción poke-1-170, que levante la mano quien sabe lo que hace este poke. Ah, pues muy poquito, yo pensaba que la mayoría dirán, ah, yo sé lo que hace eso. Muy poquitos. Eso mola, porque mucha de la problemática está relacionada con eso. Después, en la línea 50, configura el color y el modo de pantalla 2, que es el modo gráfico típico que se utilizaba en MSX1, y luego carga una serie de ficheros con veloa. Carga ahí un fichero madmix.sfr, un maxwix0.bin y demás cosillas. Y lo último que hace ahí son definir unas subrutinas, bueno, unas funciones de usuario de BASIC diciendo cuál es la dirección de memoria en la que se encuentra, ¿vale? Esto parece muy mágico del ampersand h, es decir, oye, eso es un valor hexadecimal, que es el FA2A. Dice, hay una dirección de memoria en la que hay una subrutina. Y eso lo asocias a la función 0. Y después ejecutas esa función 0. Y en teoría eso, pues, haría que funcionara. Y no es el caso. Vale, vamos a intentar diseccionar esto. Vamos a ejecutar esa instrucción, la primera que encontramos, que es la que está en la línea 40. Ahí tenemos ese poke-1, 170.
Quitamos el número de línea para intentar ejecutarla inmediatamente. A ver si funciona. Le damos. Oh, ya tenemos un principal sospechoso. Parece que esto no está funcionando. ¿Y por qué? Pues vamos a intentar analizar el motivo. Esto lo podemos cerrar. Vale, esto está relacionado con cómo funciona la memoria RAM. Vamos a hacer una explicación más o menos rápida de cómo funciona todo el tema de la memoria, la gestión de los slots y demás. Que levante la mano quien sabe cómo funcionan los slots. Un poquito, mola, porque vais a aprender cómo funcionan. Bueno, el MSX tiene una CPU Z80, ¿vale? Eso significa que utiliza 16 bits para poder direccionar la memoria. Y eso te da un espacio de direcciones de 64 kilobytes. Desde la dirección 0000 hasta la FFFF, ¿vale? Eso significa que la CPU, cuando intenta hacer un acceso para leer o para escribir de la memoria, o simplemente para ejecutar instrucciones que están ahí, pues está utilizando direcciones que tienen esa precisión, ¿vale? Una arquitectura muy simple de un Z80 tendría esta forma. De hecho, más o menos esto es lo que tiene el ZX, el Spectrum ZX. No exactamente con las mismas cantidades de memoria, pero en general es esto. Tienes que en las partes más bajas del direccionamiento de memoria hay unos chips de ROM. Esto luego la arquitectura hardware tiene una circuitería para que cuando el procesador genera una dirección de memoria te vaya a un chip o a otro. Decide cuál es el chip del cual se tiene que leer o escribir. Típicamente pues tenemos aquí una memoria ROM, puede que entre medias tengamos una VRAM, es una memoria RAM de vídeo. El MSX no es el caso, pues la tiene completamente separada, pero bueno, otras arquitecturas puede que lo tengan así. Y luego tendríamos pues un chip de memoria RAM, o varios chips de memoria RAM en esa parte. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto te limita, como limitaba al ZX. ZX tenía 48K de memoria y no tenía más. Olvídate de correr ahí la raya del crimen o cualquier otro tipo de software que utilizara más memoria. Y era un problema. Los diseñadores de MSX dijeron, oye, pues vamos a hacerlo un poquillo más sofisticado, pero que sea más potente. ¿Cómo lo hicieron? De la siguiente forma. Básicamente ese espacio de direcciones lo dividieron en 4 páginas lógicas, ¿vale? La 1, la 0, la 1, la 2 y la 3. Cada una de ellas de 16 kilobytes. Y lo que dijeron es, vamos a tener una especie de sistema de bancos de memoria, lo vamos a llamar slots, para que dinámicamente se pueda seleccionar cuál es el chip que está detrás de cada una de las páginas, cuál es el soporte de memoria que hay detrás de cada una de ellas. Aquí tenemos un ejemplo típico de una configuración de un equipo. Puedes decir, oye, pues la página 0 quiero que esté apuntando a el slot 0. Y ahí estaría cogiendo código de la BIOS. La 1 que vaya al intérprete de BASIC. Pero estas otras dos de aquí arriba que vayan al slot 3, que es donde está la memoria RAM. En un momento determinado puedes decir, oye, voy a coger y me voy a cargar estas dos, voy a dejar de utilizar esos chips de memoria ROM y quiero utilizar la memoria RAM para tener en todo el espacio de direcciones a la vez 64 kilobytes de memoria RAM. Y así podemos tener mucha más memoria. El resto de slots pueden tener realmente lo que nos dé la gana. Normalmente están conectados a las ranuras de cartucho. Y en ese cartucho podemos meter un juego, que son también memorias ROM típicamente. Podemos meter más memoria RAM si quisiéramos. Había expansiones de memoria RAM que se basaban en meter en un cartucho chips de memoria. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Vale, esto se puede hacer dinámicamente. No es que tengas unos interruptores que tengas que configurar, sino que esto programativamente puedes coger y seleccionar cuál es la configuración que hay. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay un puerto de entrada-salida y un dispositivo que se llama el PPI, que es el Parallel Peripheral Interface, que es un chip de Intel que gobierna una serie de cosas relacionadas con la entrada-salida paralela. Y entre ellas es esa circuitería que decide a dónde van las direcciones de memoria cuando estamos referenciando una página web. Y es muy sencillo, es un byte, 8 bits, se dividen en 4 grupos de 2 bits cada una, y lo que hacemos es decir, pues venga, empezamos por la derecha, eso es la página 0. El número que ponga ahí es el slot que está configurado para la página 0. Esa configuración que vemos aquí estaría, pues eso, 0, 0. La página 1, pues los siguientes, 0, 0. También está yendo al slot 0. Página 2 y página 3 estarían yendo al slot 3. Esas flechas rojas representan esa configuración que hay aquí. Que en un momento determinado quieres decir, oye, vamos a meter en la página 1 y 0 la memoria RAM. Pues escribes aquí y pones aquí 1, 1 y 1, 1. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Está claro? ¿Sencillo? Parece sencillo, ¿no? Pues realmente no, porque las cosas se complican un poco más. Los diseñadores decidieron que 4 slots serán pocos y que hacía falta tener más. Entonces dejaron la oportunidad de que los fabricantes
pudieran expandir esos slots. Es decir, que esos slots realmente pudieran tener otros slots, digamos, hijos. Hasta un total, obviamente, de 16. Cada uno de ellos se puede expandir, son 4, cada uno de ellos puede tener otros 4 sub-slots, puede tener hasta 16 slots en total. ¿Esto se puede hacer una vez, otra vez, otra vez? No, obviamente no, porque entonces llegaríamos al infinito, sobre todo en complejidad, que esto no habría nadie que lo pudiera programar. Solamente se puede hacer hasta un nivel. Esta es una configuración también bastante típica, porque ocurrió que en los MSX2 el estándar decía que la BIOS tenía que incorporar una serie de subrutinas nuevas añadidas a las que había del MSX1. Entonces esas subrutinas ya no cabían en el chip original de BIOS, con lo cual especificaban que tenía que haber otro chip que tuviera más código en otra memoria ROM diferente. ¿Qué es lo que hicieron? Pues la mayor parte de los fabricantes dijeron, oye, vamos a meter el slot extendido. Vamos a tener un slot que se extienda, en el cual podamos meter la BIOS. También normalmente, pues si el equipo tenía una disquetera, el driver de disquetera también estaba una ROM metida en ese subslot, y luego el resto podían ser RAM. Podrían haber decidido no hacerlo así, podrían haber dicho, oye, no, esa BIOS extendida, en vez de meterla en un subslot en un slot hijo, la metemos en uno primario, pero claro, metes menos ranuras de cartucho, porque solo hay 4 slots primarios. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo se puede seleccionar cuál es el subslot? Una vez aquí decimos que esto realmente está conectado al slot 3, si el slot 3 está expandido, ¿cómo le decimos cuáles son los subslots de los 4 que tiene que le corresponde? Pues otra vez a su vez hay un registro para hacer. ¿Qué registro es? Pues realmente el que está en la última dirección del slot. Es slot 3 en la dirección FFFF. En realidad no tiene que haber una ubicación, eso no te tiene que llevar al chip de memoria, te tiene que llevar a un registro que el controlador del slot gestiona. Y ese es el que le está diciendo, exactamente igual que funcionaba este, cuál es la configuración del subslot. Y aquí hay una particularidad. Obviamente estas cosas las tenemos que programar. En un momento dado tenemos que decir, oye, cuál es la configuración de slot porque queremos habilitar la RAM, y si el slot está expandido, tenemos que poder hacer eso. ¿Y cómo sabemos si el slot está expandido o no? Un registro. Podrían haberlo hecho así, pero era un poquillo más rebuscado. Hice una cosa bastante bizarra, que es, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando tú leas el registro, no te va a dar el valor realmente que hay en el registro. Te lo va a dar cambiando los unos por ceros y los ceros por unos. Los va a invertir. Esto parece una tontería, pero eso te permite saber si está extendido o no está extendido. Si no estuviera extendido y fuera un slot normal de RAM, pues si tú lees un valor, luego le das la vuelta a los bits y vuelves a escribirlo, y al volver a leerlo, tiene que darte un valor que sea invertido. Pues lo normal, si lo lees, lo inviertes, lo subes, lo vuelves a bajar, se te han invertido los bits. Pero, si él lo está invirtiendo en ese proceso, tendría que darte el mismo valor. Tú lo lees, él ya lo ha invertido, tú lo vuelves a invertir, se te queda el valor original, escribes, has escrito el valor original, y al leerlo, tiene que haber el mismo, ¿vale? Pero básicamente esa es la técnica. Vamos a ver un ejemplo en código de cómo se hace esto con el BASIC. Aquí es donde la chuleta ya se va a rentabilizar. Vale, ¿cómo podemos ver la configuración del slot primario? Hemos visto que había un registro en el que nos decían, con una serie de unos y ceros, cómo era la configuración. Bueno, pues en BASIC lo podemos ver directamente. Podemos utilizar la instrucción print para imprimir algo en pantalla. Le podemos decir bin $, que es, oye, quiero que un valor que te voy a pasar como argumento, que es numérico, me lo conviertas a una cadena de caracteres con unos y ceros, que es la representación binaria de ese valor numérico que te pasa. ¿Vale? Nos convierte. Si deja de ver la pantalla, decídmelo. No estoy demasiado atento. INP es una instrucción que te permite leer de un puerto de entrada-salida. ¿Vale? ¿Qué puerto es? Lo hemos visto antes, ¿os acordáis? El A8. Le damos y ahí nos está diciendo lo que hemos visto antes. Los dos ceros de la derecha significan la página 0. Están conectadas al slot 0. La página 1 también está al slot 0. Y las páginas 2 y 3 están conectadas al slot 3. ¿Vale? ¿Cómo podríamos coger y decirle, oye, configúrame todo como si fuera memoria RAM? Pues escribiendo en el registro. Vamos a probarlo.
hacemos la instrucción out, que es grabar en un puerto de entrada-salida, el que hemos visto antes, A8, y ahora ampersand B para darle un valor binario en vez de esta decimal, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, todos a la 3, ¿vale? ¿Qué creéis que va a pasar? Pues catacroker. ¿Y por qué ha pasado esto? Se ha desactivado el BASIC. Exacto. Claro, estábamos en un intérprete de BASIC, se ha puesto a ejecutar la instrucción que teníamos, pero básicamente cuando lo que hemos hecho es reconfigurar los slots, entonces en la página 1, que antes estaba el intérprete de BASIC, deja de estar el intérprete de BASIC. Para saber un chip de RAM que había ahí, vete a saber qué. Puede haber basura, tal. En este caso se ha reiniciado, pero podría haberse quedado ahí en un bucle sin fin o un halt. A lo mejor la CPU habría detectado un byte que es una instrucción de código máquina que no existe, entonces se habría detenido, puede pasar cualquier cosa. En este caso se ha reiniciado nada más, ¿vale? Vale. Vamos a ver la configuración de los slots secundarios. Igual que antes, teníamos el print con el bin $, y ahora vamos a intentar leer esa configuración de slot secundario para saber si está extendido o no, ¿vale? Por aquí me estoy colando. Mejor vamos a empezar poco a poco, pasito a pasito. Vamos a asignar en una variable A, con la instrucción pick, lo que hacemos es leer una localidad de memoria. Vamos a leer la última localidad de memoria para ver el valor que tenía. Aquí podemos poner el FFFF, pero muy largo. Podemos usar un truco que es el -1. Esto ya empieza a sonarnos, ¿no? ¿Por qué el -1? Básicamente porque los números negativos se representan en aritmética de complementados. Ya sabéis que es básicamente el mismo número. Es decir, 255 o FF es lo mismo que decir -1. Y esto es más corto, ¿vale? Pues asignamos en la variable A ese valor, ¿vale? Ahora vamos en una variable B a intentar cambiar los ceros por unos y los unos por ceros, a invertirlos. ¿Y eso cómo se puede hacer? ¿Alguien lo sabe? Bueno, si hacemos un XOR si hacemos un XOR con el FFFF, realmente, si pensáis un poco la tabla de verdad que tendría el XOR, lo que hace es invertirlo. Si había un 0, el XOR con un 1, te pone un 1. Si había un 1, XOR con un 1, te pone un 0. Estamos cambiando los bits. Entonces, en teoría, eso que hemos leído de esa dirección, en B lo hemos invertido. Vale, pues ahora vamos a imprimir al menos los dos valores que tengan. $, A. ¿Vale? 1100. Ese es el valor original que se ha leído. Y ahora vamos a leer el que supuestamente hemos invertido nosotros porque hace falta invertir. Y ya está metiéndonos el 11110011. Parece que es una configuración de páginas, ¿no? ¿Dónde iba? ¿Por dónde iba? Vale, sí. Vamos a intentar ahora escribir en esa misma página ese valor invertido que le hemos dado. Para luego comprobar que efectivamente se esté invirtiendo. ¿Y esto cómo se hace? Poke, ya nos suena. Poke es una instrucción para escribir en memoria. Le decimos la dirección, que es la -1, y ahora le ponemos el B. ¿Vale? Y le damos. Volvemos para arriba y vamos otra vez a leer. Leemos en A, leemos en B, bueno, ponemos en B la inversión de A, y si es un slot extendido, debería darnos el mismo valor. Le damos, y efectivamente, 1100, y su versión invertida es esta. Parece que ha funcionado. Vale, ¿qué es lo que se intenta con ese Poke -1? Básicamente se intenta configurar todos los slots de RAM. Pues estamos intentando hacer que la configuración de slots nos ponga toda la memoria disponible de RAM lista, que se active toda. En este caso, como lo que tenemos es el 11110011, básicamente las regiones de memoria típicas que se manejan en el modo BASIC es que la página 3 y 2 son memoria RAM, que ahí es donde están todas las variables del sistema, todas las variables de BASIC, normalmente en la parte de más arriba. La página 2 sobre todo es memoria libre para que podamos meter los programas de BASIC, y luego pues la 1 y la 0 tienen el intérprete de BASIC y la BIOS, esa es la configuración típica. ¿Qué es lo que intentamos reproducir para meter toda la RAM? Pues que la misma configuración de páginas que haya para la 3 y la 2 la vamos a poner para la 1 y la 0. Como vemos, pues efectivamente tenemos el 1, 1 y el 1, 1, son 3 y 3, pues vamos a intentar poner ese 3 también, tanto en la página 1 como en la página 0. Básicamente pues hacemos un poke -1 y aquí le pondríamos lo mismo que hemos intentado antes con los slots primarios, pues el 1111
y otra vez 1, 1 y 1, 1. Le damos y aquí no ha reventado. Parece que ha funcionado. ¿Vale? ¿Por qué había fallado antes en el cargador? Bueno, vamos a cargar el cargador. Porque esa línea 40 estaba haciendo un poco menos 1, 170. ¿Qué es un 170? Pues vamos a verlo. ¿Cómo es en binario el 170? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. El que puso ahí ese poke estaba pensando que la configuración de memoria era la página realmente donde está la RAM es la 2, no la 3. Y en su ordenador seguramente era así y funcionaba, pero en el mío no. Entonces, si quiero que funcione, pues lo que tendría que hacer es poner aquí este poke menos 1, poner el 255, que es la configuración que es. ¿Vale? ¿Problema? Pues entonces vamos a hacer que a mí me funcione, pero al otro no. Lo cual tampoco es que sea muy ético, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer? Pues oye, vamos a meter una instrucción que sí que funcione. Aquí es un poquillo, pues, más o menos fe. Obviamente podemos leer el valor y podemos intentar hacer ese truco de coger los 4 bits de la izquierda y pegarlos en los 4 bits de la derecha. Eso es más o menos sencillo. Hacemos primero un pick menos 1 para leerlo. Lo invertimos con el XOR. Le hacemos un AND con F0. El AND lo que está haciendo es, bueno, el F0 sería una máscara de bits. Lo que estamos diciéndole es, oye, los 4 bits de la izquierda los dejas como están, pero los 4 bits de la derecha me pones ahí ceros. ¿Vale? Y luego, con una doble vuelta con tirabuzón, lo multiplicamos por 1.0625. ¡Pum! Esto es un acto de fe, es una propiedad matemática que tienen los números, que tienen sus 4 bits de la derecha ceros y el resto a lo que sean. Que si lo multiplicas por este número, se copia en la parte derecha. ¿Vale? Un truquito. Con lo cual, nuestra línea 40 quedaría así. ¿Vale? Y esto tiene que funcionar en cualquier tipo de MSX. Hay otros truquillos para hacerlo, ¿vale? Que no utilizan la multiplicación, no utilizan otras cosas, pero bueno, el efecto es el mismo, copiar de uno a otro. Vamos a aprovechar para salvarlo con otro nombre distinto, mix2, por ejemplo, .bas, para no sobreescribir el original. Y esto ya debería funcionar. Debería, ¿no? Pues lo ejecutamos, la pantalla pasa a estar en negro y no ha sido suficiente. Pero bueno, nos hemos quitado un escollo, ¿vale? Ya había un problema técnico que hemos podido solucionar. De hecho, veis, no os habéis fijado, pero esa pantalla en negro no se veía antes. Ha pasado la siguiente instrucción de el color, el 111, que es un negro, le pones screen 2, o sea, eso ha funcionado, ha pasado del poke, ¿vale? Pero algo está pasando en los ficheros que hace que no funcione. Bueno, vamos a seguir la investigación. Vale, una cosa que vamos a hacer ahora pues es hacer una pequeña anatomía de los ficheros. Vamos a ver qué se está cargando en memoria, cómo se está haciendo y luego veremos incluso qué hay dentro de esos ficheros para ver lo que está haciendo. Bueno, ese cargador que antes veíamos que había instrucciones separadas por 2 puntos, que es dentro de la misma línea metemos varias instrucciones, lo he partido aquí para que lo veamos un poco más claro, ¿vale? Para ver cuáles son los pasos que siguen. Ya hemos visto que la 40 funciona, que es el poke. Después hacer lo del color tal, y vale, estos son los ficheros que cargan. Primero macmix.scr, luego macmix0.bin, el .r, importante, porque eso significa que lo ejecuta. El anterior no lo ejecuta, simplemente lo sube a memoria, pero no lo ejecuta. Este sí que lo ejecuta, y luego sube el macmix1.bin. Y luego lo que hemos visto de definir una dirección para poder saltar a ella, ¿vale? Vamos a ver cómo se cargan en memoria, dónde se están cargando, porque puede ser relevante, ¿no? De alguna manera. Ya hemos visto que la memoria parece que es un poco puñetera. Bueno, esta es la cabecera que tiene que tener un fichero binario en MSX. Empieza con un byte que es el FE. Tengo la sensación de que no veis muy bien, ¿no? Bueno, que no se ve muy bien, perdón. No es lo mismo. Empieza con un byte que es el FE, que eso le dice, oye, ese fichero es binario, para que lo distinga. Si el byte no lo fuera, diría, oye, este fichero no es binario, deja hacer el tonto. Después tiene 3 valores de 2 bytes cada uno, que son la dirección inicial, donde tienes que cargarlo en memoria, la dirección final, cuál es el final de la memoria donde va a estar ese fichero, y luego una dirección ejecutable, que es, oye, cuál es la primera instrucción que se puede empezar a ejecutar. Porque puede que tu programa binario, pues el primer byte no sea el ejecutable, puede que sea otro, porque tengas unas cosas ahí que sean diferentes. Y luego a continuación pues van el código del programa, los datos, etc. ¿Vale? Vamos a ver qué aspecto tienen estos ficheros. Pero es un poco más grande. No.
Vale, tengo aquí un alias que es hopen, para abrir con un editor hexadecimal, un fichero. Vamos a empezar, por ejemplo, con madmix.str. No sé si veréis muy bien, esto de los proyectores es lo malo que tienen. Bueno, efectivamente, el primer byte es un FE, no nos han engañado, es un fichero binario, con lo cual eso no debería ser un problema. Y a continuación, pues vienen lo que hemos dicho, las direcciones. Aquí pone 0088, eso quiere decir que se carga una dirección 0088. 8800, efectivamente, ¿os acordáis de lo de Little Endian, Big Endian? Pues el 180 es una arquitectura Big Endian. Little Endian, perdón. Con lo cual está realmente al revés de la manera natural. Realmente la dirección es la 8800 hasta la DD00 y luego 8800 lo han dejado como dirección de ejecución. Como realmente no hemos puesto el coma R, realmente no lo se va a ejecutar, pero bueno, lo han dejado ahí por poner algún valor probable. Esto lo podemos hacer con el resto de ficheros, pero luego acto de C, pues bueno. Esta tabla resume más o menos cuáles son los valores que hemos encontrado. Vale, aquí hay una cosa que os debería llamar poderosamente la atención. Se están solapando dos ficheros. Sí. Fijaos. Resulta que este está en una dirección de memoria que se solapa con el último de ellos. Hola. Fantasmas. Madmix y esto va a ser bastante raro, ¿no? No podría pasar, si hacemos eso estamos machacando el contenido de un fichero con el del otro, ¿no? Puede que ahí hay un problema claro, ¿no? Vamos a aparcar esto, a ver qué es lo que está ocurriendo, pero ahí hay algo que parece que no nos cuadra demasiado. Vamos a hacer una cosa, vamos a centrarnos en uno de los ficheros, este por ejemplo, porque tiene cosas muy sospechosas. El primero de ellos es que es muy pequeño y el segundo de ellos es que es el único que se está ejecutando. Tiene el coma R en la carga, de todos los que hay, lo cual también parece bastante extraño. Vamos a hacer una cosa que es desensamblar. Esto puede que nos dé un poco de miedo, pero realmente no pasa nada. Bueno, yo he utilizado un editor, perdón, un desensamblador que hay online. Si buscáis en Google Z80 Disassembler Online, pues aparece uno, que es muy chulo. Tú le das tu fichero, le dices cuál es la dirección de memoria que supones que es la inicial, y él te desensambla el código y te enseña todos los mnemotécnicos y demás. Los comentarios los he puesto yo, para intentar interpretar un poco de lo que está pasando. ¿Vale? Esto empieza aquí arriba. Os voy a contar muy rápidamente lo que hace, porque la idea no es que aprendamos aquí a ensamblar Z80, ¿vale? De ahí, desactivar las interrupciones. No queremos que una interrupción salte en mitad de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, lo vamos a ver a continuación. A continuación lo que hace es leer ese registro, una cosa muy parecida a lo que hemos hecho en BASIC, lee el registro A8 y lo guarda en la dirección de memoria. Además de copiarlo en un registro alternativo, además lo guarda ahí en FFFD. Después intenta hacer eso mismo que hemos visto nosotros de antes. Vamos a intentar coger los 4 bits de la izquierda de ese valor y lo vamos a copiar en los 4 bits de la derecha. Eso lo hace, pues primero SRL, que es desplazar hacia la derecha los bits, lo hace 4 veces, 1, 2, 3, 4, ya lo he dejado ahí. Y luego cojo el AUNOR con la copia original que le he hecho. Y así lo hemos copiado. ¿Vale? Algo parecido a lo que hemos hecho nosotros antes con la multiplicación esa, pero bueno, de una manera más ensambladora. Y luego finalmente lo guarda también en una dirección para tenerlo ahí escondido. Hace SECWrite y ya a partir de ahí la configuración de RAM es todas las páginas, perdón, la configuración de slots es todas las páginas a memoria RAM. Y aquí ya podemos empezar a hacer cosas con ¿qué hace aquí abajo? Pues coge y dice, venga, en un registro pongo la dirección 8800. ¿Os suena? Lo hemos comentado antes, era donde estaba ese fichero .scr, ahí es donde estaba cargándolo. Coge y le dice, oye, la dirección 100 en otro registro. Y luego dice que 5500, valor. Y a continuación ejecuta una instrucción que se llama ledir. Esa instrucción ledir lo que hace es copiar el contenido que hay en este registro HL en la dirección de memoria que diga este registro CE, la cantidad de bytes que diga el registro BC. Está copiando el fichero de un sitio a otro. ¿Sí? Primero ha configurado que esas páginas, esa página de destino, la dirección 100 realmente está en la página 0, la ha configurado para que esté apuntando a la RAM y está copiando a esa sección de RAM ese contenido. ¿Vale? Con lo cual, realmente este fichero no está en esta dirección, está en esta otra. Se ha resuelto solamente. Ellos solo. No más. Una cosa menos. El fichero continúa. Lo que hace a continuación es una llamada
a una subrutina que está en la 1000, ¿vale? Ese fichero que acabamos de mover hace una llamada al principio del fichero. Luego, cuando termine esa llamada, haga lo que haga, lo que hace es restaurar la configuración de slots que había previamente. Por eso se ha salvado esas direcciones de memoria para la configuración que tenía, para poder luego restaurarla. Porque vamos a intentar volver al BASIC. Y para poder volver al BASIC tenemos que dejar la configuración original que había de slots. ¿Vale? Salvan ese registro, vuelve a habilitar las interrupciones y termina. El resto del fichero, esa llamada inicial que se está haciendo, no se ejecutaría. Y aquí hay más cosas, hay más código. ¿Os suena ese valor FA2A? Probablemente no, porque hemos pasado muy rápido, pero el defuser que estábamos haciendo antes, FA2A, es decirle al BASIC, oye, hay una subrutina y ejecútala. Entonces, cuando acabe todo este embrollo de cargar ficheros y demás, va a intentar ejecutar eso que hay aquí, que es el lanzador final. Que no hace otra cosa más que volver a activar los slots de RAM con el valor que se había guardado en una de las variables de arriba, luego otra vez a configurar el slot, y pega un salto a la dirección, 8400. Y ahí ya es donde empezaría el juego a ejecutar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Mucho lío? Es asumible. Bueno, pues ahora toca echar un vistazo a qué es lo que hay en este otro fichero. Parece que le hemos llamado del fichero inicial y puede que una de las cosas que haya fallado estén ahí, ¿vale? Vamos a echarle un ojillo, pero antes, ese fichero, ese CR, esa extensión nos está diciendo algo. Hay cosas de gráficos. Vamos a hablar un poquillo de cómo funcionan los gráficos en MSX, porque el código que vamos a ver dentro de ese fichero está muy relacionado con ello. Casi todas las subrutinas gráficas realmente están en ese fichero. Vale, esta es la carátula del MapMix de MSX, cual os da una pista de que he conseguido ejecutarlo. Y este es el aspecto que tiene si dividimos la pantalla en 32 por 24 tiles, casillas. Realmente el sistema gráfico, ese Screen 2 que hemos visto antes, funciona así. No funciona definiendo píxeles sueltos, sino lo que utilizamos es una especie de paleta en la que hay una serie de casillas ya predefinidas y luego tenemos una manera de decirle cuál es la casilla que le corresponde a cada una de las regiones de la pantalla, a cada una de estas 32 por 24 casillas. De hecho, aquí se ve bastante bien cuando ya ponemos el grid. Antes no se distinguía muy bien, parecía una imagen más o menos normal, pero aquí ya vemos que tiene unas cosas cuadradas bastante vistosas. Fijaos el fantasma, como parece que aquí, en esa parte que pasa al blanco, tiene como un recorte. Fijaos las pezuñas, tiene unos colores azules ahí que están cuadrangulados, ¿vale? Pasa con otras regiones, muy vistoso, muy visible esto. Tiene un color magenta ahí, parece que es muy cuadrangular, ¿no? ¿Por qué pasan este tipo de cosas? Pues por cómo se codifica la información que hay en cada uno de esos tiles en la paleta, ¿vale? Aquí lo tenemos ampliado, cada uno de ellos tiene 8 píxeles por 8 píxeles, ¿vale? ¿Cómo se codifica la información para mostrarlo? Pues hay dos partes separadas. Por un lado tenemos el patrón, ¿vale? Hay 8 bytes, uno por cada una de las líneas de ese tile, que nos define con ceros y unos si ese píxel le corresponde el color de fondo o el color de frente, el foreground o el background. Pero no especifica cuál, simplemente si es uno u otro. Y por separado tenemos 8 bytes que para cada una de las líneas indica cuál es el color que tiene el foreground y el background. 4 bits para uno de ellos y 4 bits para el otro. Ahora mismo no sé cuál de los dos es, puede que esté incluso puesto al revés, ¿vale? Hay aquí una cosa rara. Si realmente tenemos un byte por cada línea, ¿por qué se ve todo así? ¿Por qué es todo azul? ¿Por qué? Efectivamente, porque son conversiones de Spectrum. Spectrum sí que tiene una limitación y es que en lugar de tener un byte por cada línea, tiene un byte por todo el tile entero. Entonces tenían que hacerlas así. Como originalmente se programaban para Spectrum, casi todos estos juegos, pues resulta que los programadores no se molestaron e intentaron adaptar los gráficos. Pero se podía haber hecho mucho mejor en MSX. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Parece que está todo demasiado claro, ¿eh? Bueno, la memoria de vídeo, que es donde luego se guardan todos estos gráficos, pues tiene más o menos este aspecto. Tenemos una región, no se ve casi nada, pero lo leo, pone tileset pattern bank 0, bank 1 y bank 2. Donde se están guardando esos patrones es esa región de memoria, ¿vale? Básicamente es una paleta y se está guardando. ¿Por qué hay 3 bancos? Porque una cosa que tiene el dispositivo de vídeo de MSX
es que le corresponde un banco diferente a cada región de la pantalla. La parte superior, la parte intermedia y la parte inferior tienen bancos distintos. Eso te permite que la paleta de tiles sea diferente. Típicamente arriba a lo mejor tienes unos contadores, el número de vidas, el número de fuerza, lo que sea, que en la parte de medio y de abajo no tienes. Esto de viene solo. Entonces puedes tener un poquillo más de riqueza a la hora de especificar. Luego aquí tienes una región de map, que es, oye, a cada uno de esos tiles de la pantalla, cuál es el elemento de la paleta que le corresponde. ¿Vale? Que es muy pequeña. Típicamente cuando haces scroll y demás, lo que haces es mover esto. Cuando el movimiento se mueve por pantalla y cambia de uno a otro, esto es lo que se sobreescribe. Y luego tenemos los colores. ¿Cuáles son los colores que le corresponden a cada uno de ellos? Juegos como, por ejemplo, no sé si recordaréis en Indiana Jones, que según iba pasando el tiempo y las antorchas iban apagando, o pasaba del azul, luego al verde, luego tal, pues es tan sencillo como cambiar los colores que hay aquí y no tienes que tocar nada más, porque la información de píxeles es la misma. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué hace ese fichero SCR. Aquí le tenemos la primera dirección, que es la 1000, vuelve con el DI, deshabilitar las interrupciones. No lo hemos dicho antes, pero bueno, es importante deshabilitarlas, porque una de las cosas que estábamos haciendo es juguetearnos la configuración de slots. Si en mitad de una configuración de slots salta una interrupción y se pone a ejecutar otro código, se puede liar una bastante gorda, se reiniciaría el equipo. Entonces decimos, no, que no se ejecute ningún otro código en este instante más que el mío. Ya sabes que las interrupciones, pues son que le llega la tecla del teclado y la BIOS hace que se ejecute una subrutina que está asociada con eso. ¿Vale? Realmente las temporiza. Hay un timer que está cada cierto tiempo ejecutando cosas y podría ser bastante desastroso. Vale, a continuación llama a una rutina 0, que el desensamblador me la ha llamado así, rutina 0, no sé lo que es, pues te la pongo con ese nombre misterioso, que es esta de aquí. Esto, pues no lo vamos a ver en detalle. Básicamente el dispositivo de vídeo se programa a través de un par de puertos que tiene y le puedes decir, oye, a continuación te voy a escribir datos y esta es la ráfaga de datos que te escribo. O quiero escribirte en este registro y este es el dato que te voy a escribir, ¿vale? Básicamente lo que haces en el registro 1 le configuras una serie de flags para decirle cuál es el modo pantalla que va a utilizar. Vale, ¿qué es lo que hace a continuación? Después de haber llamado a esa subrutina, pues empieza a ejecutar este código de aquí. Básicamente en este bloque lo que hace es decirle al chip, oye, voy a preparar una escritura a la memoria de vídeo en la dirección 1800. ¿Vale? Hace una serie de operaciones con los puertos para preparar eso. Y a continuación lo que hace es escribir 768 bytes de una secuencia autoincremental a partir de esa dirección de memoria. Esa dirección de memoria realmente es el map section que hemos visto antes. Es decir, a cada casilla de la pantalla cuál es el elemento de la paleta que le corresponde. Y lo que hace es meter una secuencia, no vamos a ver en detalle, pero es un bucle en el que empieza a la primera casilla le pongo el 0, a la siguiente el 1, a la siguiente el 2, a la siguiente el 3. ¿Por qué hace eso? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está intentando hacer? Mostrar la pantalla de carga. Parece que está intentando mostrar la pantalla de carga, pero ¿por qué una secuencia así seguida? Exactamente. Lo que parece que tiene es que la paleta la tiene organizada de tal manera que el elemento 0 de la paleta es el elemento 0, el 1 el 1, el 1 1. Entonces básicamente está haciendo esto. Realmente esta sería la paleta, no se ve casi nada, pero bueno, 0, 1, 2, tal, 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 tal. Además, como son un byte, cuando llega al 255 y lo incrementa, se queda con el 0 y sigue por aquí. Y así lo hace 3 veces. En bucle, y lo que hace es grabar eso. A continuación, pues prepara una escritura para la otra dirección que vemos aquí, que es la 0000, que es la paleta de tiles, de patrones. ¿Vale? Y aquí empieza a copiar datos. Copia el equivalente a los 3 bancos de la paleta de píxeles, vamos, de patrones. ¿Vale? Desde la dirección data 1. Curiosidad que me surgió en este momento, oye, que ahora en data 1. Tiene que molar, ¿no? Lo que hay ahí. Bueno, pues vamos a verlo. Realmente es un fichero binario, pues vamos a coger esa dirección de memoria, me la copio a un fichero, fichero.dat, y me voy a hacer un pequeñito programa para intentar ver cuál es el contenido que hay en ese fichero. Es un programa escrito en Ruby, que es muy sencillo, pues coge y lee el fichero y intenta generar una imagen PNG en el que si encuentra en un momento determinado pues un 1, le pone un blanco, y si encuentra un 0 le pone un negro, ¿vale? Básicamente itera sobre todos los elementos, intenta calcular cuál es el píxel que le correspondería a cada uno de los bytes que vaya encontrando.
lo va desplazando además para poder ir haciendo, ¿vale? No hace falta entender el código. Vale, vamos a ejecutarlo. Con el fichero de datos, que lo he rescatado. Y nos tiene que haber dejado en tileset.png el fichero que ha generado. ¿Qué queréis que vamos a ver? Pues vemos una cosa como esta que debería sonarnos. Parece que la hipótesis es correcta. Efectivamente estaba cogiendo los patrones, los estaba metiendo en la paleta y luego estaba intentando hacer que el map section se quedara esos valores. Hola, ¿no? No tiene color claramente porque todavía no he leído la parte de color. Podría haber leído también la sección de color y haberle dado el color y haber sacado, por ingeniería inversa, digamos, todos los datos que están relacionados. ¿Vale? Bueno, llegados a este punto, supongo que muchos de vosotros estaréis así diciendo, madre mía, qué dolor, ¿no? Yo ya a este punto dije, no sé si seguir. ¿Qué sentido tiene esto, no? Este fichero parece que es todo correcto y parece que no está haciendo nada raro, ¿no? Una cosa curiosa es que según iba yo analizando estos ficheros, una cosa que estaba haciendo es ayudarme del depurador. Estaba también ejecutando el emulador en modo depurador para ver cómo se estaba ejecutando, por dónde iba y demás. Y por una extraordinaria casualidad encontré una cosa rara en el depurador. No sé si se ve ahí, lo veréis, casi no se ven los números, pero aquí hay una cosa que no nos cuadra. Es muy sutil, pero hay una cosa que no nos cuadra. Y es esta. SP es el registro de la CPU donde está el stack pointer, el puntero de pila. Y nos está diciendo que está apuntando a la dirección, voy a ver en el portátil que tiene más resolución, DB6E. Pero si hemos metido ficheros que van hasta DD00, otro solape, se está solapando lo que es la pila de sistema con uno de los ficheros que hemos escrito. En cuanto hagamos un payload de uno de estos ficheros, se está calzando parte de la pila. Y en la pila hay variables que está utilizando BASIC, son variables locales de las soluciones que tiene BASIC y que está manipulando en ese momento. Y nos lo estamos cargando. Eso puede ser un motivo bastante evidente de que algo no va bien, de que algo está fallando. ¿Vale? Vamos a volver un momento a los emuladores. Porque aquí hay una cosa también que es bastante curiosa. Vale. Y que no sé si habremos pasado por alto. ¿Veis algo raro aquí? Es muy sutil, no creo que os deis cuenta, pero si recordáis o tenéis muchísima buena memoria, voy a arrancar un Spectravideo 728. Tiene más memoria, un MSX1 que un MSX2. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo puede ser? Algo raro ahí, ¿no? Parece que es algo bastante extraño. Bueno, vamos a arrancar otro de ellos. Vamos a poner uno al lado del otro. Ahora tiene la misma memoria que tenía el MSX1. ¿Por qué? Porque tienes la controladora de disco. Es que he hecho un truco de magia, no me habéis visto. He dejado presionado el SIG mientras arrancaba. ¿Eso qué efecto tiene? Pues cuando está cargando el controlador de disco le dice, oye, no te cargues, no te quiero. Y tiras. Y tenemos más memoria. ¿Problema? Pues que no tenemos disco. Haces files, que es lo que nos diría el contenido del disco, y no hay disco. ¿Vale? Parece que es un problema. Otro truco de magia. Vaya, ahora tiene más memoria. ¿Qué truco he hecho ahora? Pues ahora le he dado otra tecla distinta, en vez del Shift, el Control. Y eso que le dice al controlador de disco, le dice, oye, hay dos unidades, la A y la B. Realmente solo quiero la A, la B no me la cargues.
Y eso libera una pequeña cantidad de memoria, porque las variables que tiene que tener para, oye, el número de cilindros, los cabezales, no sé qué, pues todo eso no tiene por qué meterlo. Con lo cual dejamos más memoria libre. ¿Vale? Comparativamente vemos que este otro emulador de la derecha tiene más capacidad. Vale, pues vamos a probar a ver si esto... Cargamos el MadMix 2.bas, que es el que tenía el fix que le hemos hecho al Poke. Y... tensión, tensión, ahí va. ¿Parece que funciona? Efectivamente, funciona. Y aquí ya podemos echarnos unos vicios. ¿Vale? Ha sido un poco difícil, hemos hecho cosas que realmente no hacían falta, pero oye, que al final ha acabado funcionando. ¿Vale? Ay, que no mal. Bueno, aquí es donde acaba el periplo. Realmente ya hemos encontrado el problema y hemos podido aprender un poquillo cómo funciona la memoria del MSX, cómo funciona el dispositivo de vídeo, ciertas cosillas del ensamblador y hemos friqueado bastante, ¿vale? Yo ya me siento como el puto amo. ¿Tenéis preguntas? ¿Sí? ¿Por qué lo carga y lo mueve y no lo directamente lo dice? Porque realmente no le cabría. Como lo que quiere es meter 3 ficheros, bueno, realmente 2, porque uno de ellos es muy pequeño. Primero iba a la 8800, creo. Sí. Pero inmediatamente el desensamblado lo mueve a otro sitio. Sí, lo mueve a otro sitio porque va a otro fichero que no lo hemos llegado a desensamblar, pero hay otro fichero que probablemente tenga lógica del juego, de cómo se mueve el muñeco, rutinas del juego en sí, de toda la lógica de negocio, y no le caben los dos en la memoria a la vez. Entonces primero sube uno, utiliza un programa binario pequeñito que era el siguiente fichero para moverlo a la parte baja de la memoria RAM, que está oculta detrás de las ROMs, pero si habilitamos la RAM sí que funcionaría, y luego ya mete el siguiente. Y ahí ya pues, puede empezar a funcionar sin problemas. Vale, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado.